A partir del día de hoy vamos a comenzar una miniserie que he titulado ¿Cómo salir de la tibieza? Basado en lo que el Señor nos habló hace 8 días, que seguramente nos dejó bastante inquietos, sabiendo que de repente nosotros consideramos que estamos bien, que no somos iguales de pronto a otras iglesias, que de cierta manera nosotros nos preocupamos más por estudiar la Biblia, nos congregamos, buscamos aparentemente más de Dios, y muchas veces nos comparamos con otras personas y nos calificamos que estamos mejor. El primer tema que quiero tocar en esta serie es un tema que he titulado La catástrofe de la tibieza. Y es así, la tibieza es una catástrofe. Vamos a ver qué es la tibieza y el peligro de ser tibios. Van a ser 7 mensajes. Dentro de los mensajes que el Señor envió en el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias, una de ellas es la iglesia de la Odisea. Y quiero retomar el tema que tocamos la semana anterior, el pasaje de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, a la altura del verso 15 y 16. Aquí el Señor le está hablando a una iglesia en particular, que es la iglesia de la Odisea. Y dice la Biblia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Un poco para entender lo que es la tibieza, lo que es ser tibio, vamos a comenzar buscando el otro lado, y es el lado de ser caliente. ¿Qué es ser caliente? La palabra caliente se deriva de ahí, es la palabra seo, de donde sale la palabra ferviente. Es decir, una persona caliente es una persona ferviente, una persona fervorosa, una persona que tiene calor de un sentimiento que va mucho más allá. Es esa persona que tiene un deseo fehaciente de buscar algo. Y puede ser una persona que para ambas puede suceder, tanto para lo bueno como para lo malo. Puede ser muy caliente, muy ferviente, muy fervoroso. Hay personas que tienen envidia, por ejemplo, y es una envidia ferviente. Y esas personas buscan de una forma apasionada lo que otros tienen, y tienen tanto fervor por eso, por conseguir más, por tener lo que otros tienen, que son capaces hasta de matar, con el afán, con el deseo de querer llegar a la cúspide,
y pueden pasar por encima de los demás y pueden pisotearlos y no les interesa, con tal de que ellos salgan adelante, con tal de que ellos estén por encima. Y eso es lo que se llama una persona ferviente. Pero también podríamos verlo de las personas que se enojan con facilidad. Entonces, con mucha facilidad se irritan y se descomponen. Son como un fósforo de los antiguos, no de los de ahora. Los antiguos que se podían prender con el zapato, con cualquier cosa se prenden. Y hay personas que son de mecha corta. Digamos que si fuera un explosivo de mecha larga, entonces hay que esperar mucho hasta que estalle. Pero hay personas que son de mecha corta. Es decir, cualquier cosa de una vez estallaron. Y son fervientes, son fervorosos. Tienen siempre como esas ganas de estar contendiendo, de estar discutiendo. También se puede aplicar a personas que buscan la fama. Y entonces a toda costa están en procura de buscar la fama, de ser reconocidos, de mostrarse ante los demás. Pero también se puede hablar en el ámbito deportivo y lo demás, en diferentes disciplinas, donde tienen tanto deseo, tanto fervor, que no importa cuánto tenga que sacrificarse, cuánto tenga que esmerarse, cuánto tenga que madrugar, cuánto tenga que entrenar, cuánto tenga que ensayar, no importa, con tal de que ellos logren hacer lo que quieren. De este fervor también se aplica por los celos, y de ahí salió una secta que es muy conocida, que son los celotes. ¿Se lo han escuchado? Y los celotes salió de eso, de un celo que ellos tenían por liberar el pueblo de Israel de la opresión romana. Entonces hacían una cantidad de locuras y cosas tremendas, esos celotes, porque tenían una meta, y es: vamos a liberar al pueblo de esa opresión romana. Y entonces hacían cosas que salían aún de sus propias capacidades, y daban mucho más de lo que ellos tenían con tal de cumplir su cometido. Es una persona ferviente, es una persona también apasionada. Esa es la persona, digamos, caliente. Es el celo puesto de Dios en la vida de una persona para que esa persona tenga un deseo. Si miramos a lo espiritual, encontramos pasajes como el de Romanos capítulo 12, versículo 11. El apóstol Pablo dice en Romanos 12, 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En una traducción, lenguaje sencillo, dice: nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. ¿Quién da ese fervor según lo que dice la palabra? ¿Quién da esa pasión? ¿Quién da ese deseo? ¿Quién da ese celo por las cosas de Dios? ¿Quién es el que coloca en la vida de la persona el ímpetu por buscar de Dios, por estar ahí metido, por lo que hablamos el día miércoles, por no quererle fallar más a Dios, por como que vengarse de esa vieja naturaleza y comenzar a dar lo mejor para Dios? ¿Quién da eso? El Espíritu Santo. Y la idea es que nosotros nos enfervoricemos, que nosotros verdaderamente como pueblo cristiano dejemos ya la pasividad, la tibieza, que es el tema que estamos tratando en esta noche, que dejemos ya el conformismo, que dejemos ya de estar en nuestro estado de comodidad, y que nosotros verdaderamente busquemos a Dios. Es algo similar como a un motor de vapor, esos motores antiguos de vapor que generaban calor suficiente, de tal manera que el carbón hacía que tuviera tanto combustible, tanta suficiencia, que podía mover el motor y podía trabajar. Y muchas veces pareciese que nosotros como cristianos somos como ese motor descompuesto, que no damos más de lo que somos, o sea, escasamente lo que es, pero nunca nos preocupamos por hacer un esfuerzo adicional, por decir: voy a madrugar más para buscar a Dios, voy a leer más la Biblia, voy a tratar de vivir más en santidad, voy a apartarme del pecado. Es decir, necesitamos que el Espíritu Santo impregne en nosotros, inyecte en nosotros ese deseo ferviente por las cosas de Dios, sin importar lo que los demás digan. Ese motor, mientras no tenga el calor suficiente, no va a poder moverse, no va a poder mover la maquinaria. Es decir, puede tener algunas intenciones, pero no tiene tanta fuerza como para poder mover la maquinaria.
y si no mueve la maquinaria, entonces ese motor no puede hacer el trabajo. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Tal vez en momentos sí sentimos como el fuego de Dios, como el deseo de servir a Dios, pero nos bajamos la temperatura. Y cuando no tiene la temperatura suficiente, entonces es inservible. Cuando no llega, es decir, si tiene el motor y no calienta, no mueve la máquina, no mueve la locomotora como tal, pues no sirve, solamente está haciendo bulla, pero no tiene la fuerza suficiente para poder mover los vagones. De manera que el Espíritu Santo, según lo que nos dice la palabra, produce en nosotros ese deseo que lleguemos a esa temperatura necesaria y que tengamos ese ardor de llevar a la persona, ese deseo que nos lleve a nosotros como personas y que podamos llevar a otras personas a que verdaderamente conozcan del Señor y realizar el trabajo y la misión que nos corresponde en esta tierra. Y claro, uno pregunta, dice, pero es que si no somos capaces de movernos nosotros, menos poder mover a otros, menos poder llevar a otros, si escasamente nosotros estamos cargando con nuestro peso. Por eso a veces la iglesia está pasiva, no se mueve. ¿Por qué? Porque ni siquiera puede con sus cosas, menos va a poder tener una persona para estar asesorando, ayudándole, aconsejando, orando por ella. Y este era el celo que movía también a los discípulos y a los hombres de Dios que nosotros encontramos en la primera iglesia, la iglesia primitiva. Ese es el celo que tenía Esteban y que no le importaba morir de la forma que murió apedreado, no le importó, pero él tenía el deseo. Los discípulos daban la vida y hemos leído, y si nosotros miramos todas las crónicas de los discípulos, todos murieron de una forma trágica, exceptuando a Juan. Del resto murieron decapitados, apedreados, crucificados, y no les importó, no sentían ningún miedo. Por eso, al contrario, ellos sabían que el morir era ganancia para ellos. Pero ¿qué tanto nos falta a nosotros? ¿Qué tanto nosotros verdaderamente hoy como cristianos estamos con ese fervor? Y es imposible que si nosotros no tenemos celo por Dios, es muy, muy difícil que nosotros verdaderamente lleguemos al nivel que Dios quiere. El libro de Juan, capítulo 2, versículo 13, dice la Biblia: estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Versículo 15 de Juan 2. Y habiendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Vemos ahí en escena un Jesús que tuvo celo por la obra de Dios. Un Jesús que se incomodó, se molestó, sintió un celo, una ira santa. El ver cómo la iglesia, como el templo de Dios, como el lugar donde se adoraba a Dios, se había convertido simplemente en una plaza de mercado. ¿Cómo estaría el Señor Jesucristo hoy? ¿Cómo se pondría el Señor en aquellos lugares donde han tomado la casa de Dios como un centro comercial, como un circo de 3 pistas, como un lugar de escenario, un lugar de show y de espectáculos, donde hoy parecen las iglesias cualquier cosa menos el lugar de adoración del Señor? Nosotros escuchamos, nosotros vemos, pero nos hemos quedado callados, no decimos nada. Nos ha faltado celo, nos ha faltado lo que hemos venido hablando en estos días, como que ese deseo de luchar por la sana doctrina, por volver a los principios, como al principio se veía en la Biblia, como se veía en el Antiguo Testamento, como se veía hombres como Elías, que está en Primera de Reyes, versículo 19, versículo 9, un hombre que sintió celo de lo que estaba sucediendo. Dice Primera de Reyes 19:9, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares
y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías, vemos como testimonio un vivo celo por Dios. Elías no era un tibio, Elías era un hombre que estaba metido en la voluntad de Dios. Era un hombre que adoraba a Dios con su vida, con su ser. Era un hombre que no le importaba absolutamente nada, tenía pasión por Dios. Y eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Hombres y mujeres que tengamos pasión por Dios. Y lo contrario a ese fervor, a estar calientes, lo contrario, entonces sería frío. Lo contrario a esto, entonces sería frío. Y la tibieza es un estado por eso estamos hablando hoy de esa catástrofe de la tibieza. Porque el tibio no llega a ser frío, es decir, no tiene frialdad. Porque aquel que tiene frialdad es aquel que rechaza a Dios, aquel que no quiere saber nada de Dios. No me hablen de Dios, a mí no me hablen de la Biblia, a mí no me hablen de Jesús, a mí no me hablen del Evangelio, no me interesa nada de eso. Háblenme de otras cosas, pero no me hable de eso. El frío rechaza de una forma completa al Señor, no le interesan las cosas de Dios. El tibio no es ni aquel que tiene ese celo, ese fervor, pero ni es aquel que dice yo no quiero nada con Dios. El tibio se encuentra en el medio, ni es de un lado ni es del otro lado. El tibio no rechaza a Dios, él se encuentra en la mitad del camino. Si nosotros miramos, el tibio tiene un poco de los dos. Está en la iglesia, viene un domingo, busca de Dios y lo ve uno en la iglesia, pero también tiene un poco del mundo, con sus lenguajes, con sus actos y lo demás. Y cuando nosotros probamos algo que está tibio y nos tomamos un café, nos tomamos un chocolate, nos tomamos algo que está tibio, pues eso tiene un poco de frío y tiene un poco de caliente. No está frío, tampoco está caliente, simplemente está tibio. Y un motor con un vapor que no genera la suficiente fuerza no puede producir una energía para hacer trabajar. Y ese es el gran problema. El problema con la vida del tibio es que no tiene calor suficiente para producir la energía para realizar una labor específica. Es decir, está en la iglesia, escucha la palabra, asiste, pero de ahí no pasa. No se compromete más allá, está ahí, no mueve, no ayuda a mover el arca de Dios, está simplemente ahí. Es una persona que no termina de hacer lo que está haciendo. Es decir, siempre está a medias. Repito, ni es frío ni es caliente, pero todo lo hace a medias. Es una persona que tiene momentos de emoción, tiene picos en su vida. A veces está con ganas de buscar a Dios, tiene como esos chispazos que wow, parece que ahora sí, como que ahora sí va a arrancar. Y por un tiempo está ahí, está queriéndose involucrar, queriéndose aprender, madruga a orar y comienza a tener una vida devocional. Dice, sí, lo que me faltaba era eso, y escucha un tema sobre la oración y dice, eso es lo que yo necesitaba, ahora tengo el tema, ahora sí voy a comenzar a orar, ahora sí voy a comenzar a dejar de ver tanta televisión, voy a apagar el televisor. Y lo que sucede a los 2 días es que el televisor no está apagado, más bien se apagó su fuego y vuelve a ser la persona que era antes. Ese es el tibio que siempre está a medias. Es el tibio que dice, voy a proponerme comenzar a leer la Biblia, pero comienza 1 o 2 días y después ya no sigue leyendo la Biblia. Voy a dedicarme, voy a consagrarme, voy a desarrollar el ministerio, pero no alcanza. Su fuego no le alcanza para seguir adelante, sino que al contrario, por un momento está ahí, pero así como hablábamos estos días, está como en pedregales. Lee un libro que lo motiva, un libro que dice, wow, este libro y estoy aprendiendo cosas buenas, y ese libro como que lo inspira, y comienza a hablar, y comienza a testificar, y comienza a decirles, vean, me estoy leyendo este libro, he aprendido esto, conocí esto, y está hablando, pero cuando termina de leer el libro, ya no habló más, ahí terminó. Es una persona que siempre está en término medio. Repito, no está fuera, no está rechazando las cosas de Dios, pero tampoco está involucrado. Tiene subidas de temperatura. Y así de pronto esos picos es lo que engaña al tibio,
Porque cuando tiene esos picos, al ver esos momentos donde tiene ese fuego, entonces esa persona se emociona y cree que no es tibio. Dice, no, porque yo sigo viniendo a la iglesia, no porque ese mensaje me gustó, ese mensaje me habló a mí. Y entonces es algo que lo hace engañar. Y de repente viene, escucha una palabra o escucha una adoración y lo hace llorar. Y dice, esa palabra verdaderamente tocó mi corazón, me siento conmovido, tengo que comenzar a hacer cambios. Y dice, voy a activarme en la iglesia, voy a servir, voy a acercarme al pastor para decir en qué le puedo servir. Y eso lo hace creer que no es un tibio, sino que es un caliente. Pero hay un engaño, vamos a estar mirando hoy los dos tipos de engaño que sucede con eso. Y lo malo es que él parece, simula, se ve como si fuera una persona que está bien, porque en esos momentos cuando está en la cúspide dice, yo no soy como esos tibios que están en la iglesia, yo sí estoy orando, yo sí estoy buscando de Dios. Pero a la semana siguiente se ha apagado. A la semana siguiente vuelve a estar donde estaba al principio. Es como si se tuviese como una pequeña fiebre. Entonces se toma la temperatura y estamos 38, 39, cerca a los 40 grados y estamos pero en ese fervor espiritual. Pero después el acetaminofén del mundo termina bajándole la fiebre y termina estando al nivel de todas las personas. Entonces es muy importante eso, que tengamos en cuenta. Vamos a mirar los dos tipos o las dos clases de tibios que podemos encontrar. El tibio lamentablemente es ese motor que no tiene la fuerza suficiente para hacer lo que corresponde. El primer tibio es el tibio engañado. La tibieza del tibio no le deja ver su condición verdadera delante de Dios. La tibieza lo tiene cegado. Dice la escritura en Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice la Biblia que el tibio no sabe. Es decir, él está engañado. No sabe, quiere decir, no tiene conciencia. Su conciencia la tiene cauterizada y está desnudo. Es decir, él, como no sabe, piensa que está bien, pero la Biblia dice que está desnudo. Vergonzosamente, él está desnudo delante de Dios. Dice que es ciego, es decir, no ve al Señor, no ve la dimensión, no ve la vida espiritual que Dios le ha dado. Pero dice la Biblia también que él es pobre. El día que esa persona se encuentre con Dios, ese día se encontrará completamente, absolutamente pobre delante de él. Y no sabe, él piensa que está bien. Él piensa que porque está en la iglesia, porque viene a la iglesia, entonces no es tibio, entonces no es frío, sino que es caliente. Y él está engañado. Y lo peor de este tipo de personas es que pueden seguir así toda la vida. El gran peligro de la tibieza, que es donde tenemos que cuidarnos, es que el venir a la iglesia, esa tibieza le produce como un endurecimiento en el corazón. Es la persona que sigue viniendo a la iglesia porque no quiere apartarse de Dios, pero sigue viniendo a la iglesia y ya la palabra no hace mella en su vida. Ya la persona que cree que todos los mensajes se los sabe. Y es la persona que dice, vamos a la iglesia, pero como por venir, pero realmente no está con esos radares puestos, no está con esa receptividad para tomar la palabra y decir, voy a vivir esa palabra. Es una persona que ya no es como era al principio, que recibía una palabra y una vez recibía la palabra, adquiría un compromiso en sí mismo y decía, voy a vivir esta palabra, voy a caminar en esta palabra, voy a ser transformado, voy a quitar aquellas cosas que no sirven. Porque dice que su conciencia está cauterizada. No se aparta de Dios, pero está ahí. Recibe la palabra, simplemente se volvió una persona congregacionalista, una persona que está en la congregación, una persona que hace parte de la membresía de la iglesia, pero de ahí no pasa nada. Y vive como quiere, sencillamente es una persona que
aparenta, pero que realmente no está viviendo. Cuando el Espíritu Santo quiere hacer la obra en esa persona dice, yo me voy a disponer para hacer lo que Dios dice. Cuando deja que el Espíritu Santo obre en su corazón, en su vida, dice, voy a meterme con Dios y voy a verdaderamente a dejar la pereza, a dejar toda mediocridad en mi vida espiritual y me voy a meter con Dios. El problema de la religión, de la religiosidad que hace la persona tibia es que le endurece su corazón. Vaya por favor a Mateo capítulo 13, versículo 18. Tenemos que mirar hasta qué punto hay tibieza en nuestra vida. El tibio ya no siente porque ha endurecido su corazón contra Dios. El tibio se engaña a sí mismo pensando que está bien. Se engaña pensando que él no está mal, porque a veces se regocija al oír, al escuchar la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el problema del tibio? Es que se mantiene en la iglesia y le falta lo más importante, que lo hablamos el día miércoles, de una evidencia de una verdadera conversión, y se llama el fruto. Está en la iglesia, se mantiene en la iglesia, pero no está dando fruto. Es una persona que simplemente está consumiendo, pero no está produciendo absolutamente nada para el reino de Dios. Dice en Mateo 13, 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice la Biblia que viene ¿quién? El malo. Ese primero oye, pero dice la Biblia que no entiende. Es una persona que viene a la iglesia, aún se puede dormir escuchando la palabra de Dios, pero dice, estoy viniendo a la iglesia. Y desde que yo venga a la iglesia, pues estoy bien. Aunque venga y escuche un mensaje y no lo entienda, él piensa que estoy bien. Dice, pero yo ya estoy yendo a la iglesia, me estoy congregando. Entonces, como me estoy congregando, Dios ya no tiene por qué decirme nada. Yo estoy yendo a la iglesia. Los otros ya no vienen a la iglesia. Mis familiares nunca van a la iglesia. Por lo menos yo voy a la iglesia, yo estoy mucho mejor. Pero esa persona, dice la Biblia, que escucha la palabra, pero que no la entiende. Y dice que viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Viene a la iglesia, pero para nada. Porque lo que escucha, lo que anota, lo que presta atención, no le sirve para nada, porque su vida sigue siendo una vida infructuosa. Dice que viene el diablo. Y el diablo no está preocupado, quiero decir, el diablo no está preocupado por los tibios. No le afana. El diablo se preocupa por los fervientes, por los que verdaderamente se quieren comprometer con Dios. Dice en Mateo 13:20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento recibe con gozo. No la rechaza, noten eso. Puede ser una buena señal, como venir cada domingo, recibir la palabra. Y eso aparentemente es una buena tierra, está bien, no falta ningún domingo. Y si miramos el récord de asistencia, viene todos los domingos. Pero ¿qué sucede? La vida de esa persona sigue igual. No está pasando nada, versículo 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ante cualquier problema, ante cualquier dificultad, ante cualquier cosa que vive, ante cualquier cosa que no le pareció, ante me criticaron, me dijeron, no me saludaron, entonces dice la Biblia que luego tropieza. Y cualquier cosa que no le guste, hasta luego, me voy, no me gustó, voy a buscar otro lugar. Y puede ir a diferentes lugares, y el problema nunca será en los lugares, siempre el problema estará en el corazón de la persona. Versículo 22. Dice la Biblia, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño y las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Puede venir aquí, puede escuchar la palabra y decir, qué palabra, cómo me tocó, qué palabra tan hermosa, qué buena palabra que Dios me dio. Esta palabra es la que necesitaba. Qué bueno, porque a través de esa palabra Dios me confirmó. Y sale y las muchas cosas del mundo ahogan la palabra y dice la Biblia que se hace infructuoso. Es como si no hubiera oído, es como si no hubiera venido a la iglesia, porque recibió la palabra y por un momento la recibió,
pero todo lo que pasó en el mundo, todo lo que vive, ahogó la palabra. Porque mientras no tenga la persona convicción de pecado, mientras no se sienta mal con Dios, quiere decir que su corazón está endurecido, y mientras no cambie, no va a suceder nada en su vida. Versículo 23 de Mateo 13. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Esa es la enorme diferencia entre un tibio y un caliente. Y es donde tenemos que entrar a revisarnos. La diferencia entre un tibio y un caliente es que el caliente da fruto. El tibio se regocija en la palabra, oye la palabra, como tal vez suceda con nosotros. Tiene su Biblia, ve películas cristianas, lee libros cristianos, adora a Dios, pero tiene solamente picos emocionales. Pero el caliente, diga conmigo, el caliente da fruto. Se nota. Anoche cuando hablaba con Raquel del hermano Benjamín, me decía, a mí me sorprendía a mi papi como desde el momento que un día él fue el que le dijo, oiga Ricardo, ¿y usted por qué no me lleva a su iglesia? Creo que estábamos ubicados en el barrio Juan Bosco, por esos lados estamos. Y le digo, ¿quiere ir, papá? Sí, yo quiero ir. Y él tomó la iniciativa de venir a la iglesia y escuchó la palabra. Dice Raquel, mi papá es un testimonio, es de los pocos testimonios que yo tengo de una persona que recibió la palabra y de una vez cambió. Y comenzó a leer la Biblia, él solito leía la Biblia y aprendía y memorizaba. Yo recuerdo que cuando él se congregaba, cualquier cosa que se preguntaba, él contestaba, él tenía la respuesta. Una persona sin mucha preparación, sin mucha cultura académica, pero una persona que recibió la palabra y tuvo cambios en su vida. Y no solamente eso, sino que fue una persona, no solamente por el hecho de venir a la iglesia, decía, era el que se levantaba desde las 5 de la mañana, Ricardo, Raquel, tenemos que ir a la iglesia, no me gusta llegar tarde, siempre me gusta llegar temprano. Era una persona que tenía el deseo de dar frutos, de cambios. Y el testimonio, y lo pudimos comprobar, cómo las personas pudieron acompañarlo y estuvieron ahí con él, porque fue una persona que sembró. Es una persona que en su vida dejó un legado bien bonito, una persona que odiaba las deudas, aborrecía las deudas. No me gusta de verle a la gente. Dice, cuando él debía, se pasaba 2 días de pagar una cuota que tenía por ahí, se enfermaba, no podía dormir, yo tengo que pagar esta deuda. Una persona que siempre se acostumbró, decían ellos, que si la cita era a las 10, a las 9:30 estaba ahí, porque siempre le gustó ser puntual. Dice Raquel, mi papá fue un testimonio de una persona que verdaderamente dio cambios, mostró cambios desde el momento que conoció a Cristo Jesús. Y por eso hubo tanta paz en mi corazón hoy oficiando esa ceremonia, porque sabía la clase de persona que estábamos despidiendo. Sabía que tenía un corazón verdaderamente convertido al Señor, y eso da mucha paz en el corazón de uno. Diferente cuando estuve hace 8 días casualmente en Bogotá, un familiar que falleció, pero que siempre quedó eso ahí. Pero gracias a Dios que siempre, como les dije, hubo un ángel que dijo, pastor, yo le prediqué 2 días antes de que muriera. Ella aceptó a Cristo, yo hice la oración. Y siempre Dios en su misericordia. Pero necesitamos nosotros, mis amados, dar fruto, cambios. No basta solamente con venir a la iglesia. No basta solamente con que nos acostumbremos a estar solos aquí en la iglesia y no invitamos a nadie, sabiendo que hay tanta gente que necesita de Dios. Dice que se necesita ese calor para que el vapor pueda producir la energía necesaria para mover y que pueda generar resultados. El segundo grupo de tibios son los que han perdido toda sensibilidad. Y ojo con este punto. Si bien es cierto, Pablo pone como ejemplo al que no ha nacido de nuevo, el prototipo de la persona que no está ferviente en las cosas de Dios, que no quiere, Pablo pone como al que no ha nacido de nuevo, es aquella persona que es indiferente a las cosas de Dios. Efesios 4:17, dice Efesios 4:17, esto pues requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente, dice el apóstol Pablo. Es decir, en algo vacío, en algo hueco, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esa palabra entenebrecido quiere decir en tinieblas. En tinieblas quiere decir oscuro, que no está iluminado, porque es que es Dios el que ilumina al entendido. Pero el que quiere andar en oscuridad no sabe por dónde va. Y como no sabe por dónde va, como tiene neblina, como tiene una sombra sus ojos, entonces tropieza. Y esto lo hace caer de un momento a otro, y entonces se levantó de este y volvió a caer en la otra, y está en la lucha permanente, pero sencillamente es porque no ha tomado una decisión radical de decir, voy a soltar ese pecado. Yo decía en estos días en unos mensajes, decía, la vida cristiana es fácil cuando uno se propone obedecerle a Dios, pero se vuelve un enredo, se vuelve complicada cuando yo quiero agradarle a Dios, pero también quiero agradarle al mundo, y ahí se enreda la vida de las personas. Cuando quiero tener un pie afuera y otro pie adentro, ahí comenzamos. Dice la Biblia, sigue diciendo en Efesios 4:18, ajenos de la vida de Dios. Es decir, no tienen conciencia de Dios. No hacen cosas que les parecen que son tan malas. Dicen, no, pero yo soy tan perverso, no soy tan mala, pero son abominación delante de Dios. Ellos creen que están bien, pero no soy tan malo como lo era antes, no soy tan malo como lo son otros, pero sigue haciendo cosas malas delante de Dios. Dice la Biblia, sigue diciendo, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa religiosidad, esa religión tibia, va endureciendo cada vez más y más el corazón contra Dios. Él va en un proceso que en lugar de ir para arriba, en lugar de ir mejorando, entonces se ha quedado estancado. Pero no solamente, y lo peor es que ni siquiera se ha quedado estancado, sino que está echando para abajo, está retrocediendo. Si se mirara su vida del tibio, es una persona que si mirara 2, 3, 4, 5 años atrás, tal vez tenía más fuego de Dios, tal vez quería involucrarse más con Dios, tal vez quería servirle más a Dios. Ahora tal vez sigue en la iglesia, pero ya está completamente apático, está completamente ahí, como al margen de todo lo que sea compromiso con la obra de Dios, compromiso con servirle a Dios. Ese es el tibio. En lugar de ir mejorando, en lugar de cada año, cada mes, cada día, mejorar en lo espiritual, aprender más, crecer, tener desarrollo espiritual, entonces se ha quedado estancado, o peor aún, va para atrás. ¿Por qué? Por causa de que no tiene convicción de pecado. Dice, no, yo estoy bien delante de Dios. Y ese es uno de los problemas de los tibios. Versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿perdieron toda qué? Sensibilidad. Es decir, se va haciendo como un callo, ya hemos hablado de eso. Que al principio cuando cogió el asadón y comenzó a dar los primeros, entonces le dolió la mano y se hizo ampolla, pero de tanto trabajar, ya se convirtió en un callo y ya no siente dolor. Y eso así como se vuelve la conciencia de la persona. Ya no obedece a Dios, ya no tiene sensibilidad. Es así, yo ya sé todo eso yo lo sé, yo después me arreglo con Dios. Y después, aplaza y aplaza, de tal manera que su corazón ya se encalleció, ya no es disponible para Dios. Sigue diciendo el versículo 19, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Por eso es que podemos ver a un homosexual hoy en día cantando en la iglesia. Es homosexual, sabe que tiene su problema sexual, sabe que está mal delante de Dios, pero está cantando. Podemos ver a un adúltero, podemos ver a un fornicario que están ahí. Además, pueden estarle sirviendo a Dios en algún ministerio. Es más, podemos ver ministros haciendo todo tipo de perversiones y parados frente a los púlpitos predicando como si nada. ¿Por qué? Porque su corazón ya se encalleció. Nadie lo sabe, la congregación no lo sabe, puede tener una vida de duplicidad, puede fingir, aparentemente está bien, pero realmente hay un pecado en su corazón, pero se ha vuelto insensible. Al principio tal vez ya yo primero tengo que reconciliarme con mi esposa, yo no puedo pararme en el púlpito estando mal con mi esposa, primero tengo que reconciliarme.
pero con el tiempo ya puede pararse aquí, puede ser un hipócrita y puede estar hablando muchas cosas, puede estar hablando de amor, puede estar hablando de perdón, puede estar hablando de muchas cosas, aunque esté mal con la esposa. Tiene un corazón cauterizado. Han perdido, dice la Biblia, toda sensibilidad y se entregan a la lascivia. Es decir, pueden terminar haciendo cualquier tipo de cosas. Ya de una forma descarada, ya pueden hacer lo que quieran. Y este tipo de tibios se engañan a sí mismos. ¿Por qué? Porque se comparan con el segundo grupo de tibios. Dice, bueno, yo no soy tan mal, yo por lo menos no soy homosexual. Es que aquel sí es homosexual. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice la Biblia? Te vomitaré de mi boca. El tibio, para ir terminando, tiene un motor de vapor defectuoso. Nunca llega al calor necesario para realizar el trabajo. El tibio nunca dará un verdadero fruto. Tendrá picos, tendrá emociones, tendrá sensaciones, tendrá llantos, reclamará promesas, leerá libros, mirará películas, asistirá a la congregación, podrá estar aparentemente bien, pero dice la Biblia que un día esa persona llegará delante de Dios y Él lo vomitará de su boca. Es una tierra que nunca dará un verdadero fruto. Lo terrible de esto es que no hay opción. O da fruto o estás en problema. Como pueblo de Dios, como cristianos maduros ya, los que estamos aquí esta noche, Dios ya está esperando de nosotros hace tiempo que seamos cristianos que demos fruto. Próximamente estaremos ya anunciando para aperturar los grupos de vida y lo demás en las diferentes casas. Y se supone que ¿quién va a abrir esos grupos de vida? No es solamente el pastor. Se supone que ya hay un grupo de personas que son maduros, que han pasado por un proceso de formación, que conocemos palabra de Dios, que podemos ayudar a mucha gente, a vida necesitada, que no conoce de Dios, y que todo lo que Dios ha venido invirtiendo con nosotros durante todo este tiempo, ya Él está esperando que nosotros demos fruto. No podemos ser una iglesia pasivacionista, una iglesia simplemente que recibe y sigue engordándose intelectualmente en conocimiento, pero sin fruto. Entonces, necesitamos comenzar a revisar nuestra vida. Necesitamos ser más radicales con muchas cosas, erradicar de nuestra vida aquello que es pecado, y necesitamos dar fruto. La Biblia dice, lo estuvimos estudiando el día miércoles, por sus frutos, ¿qué? Os conoceréis. La pregunta esta noche, para ir terminando: ¿estamos dando un fruto genuino? ¿Estamos dando un fruto, como estudiamos estos días, un fruto digno de arrepentimiento? Verdaderamente, como dice Mateo 3:8, nos estamos portando de tal modo que la gente sabe, ve que nos hemos vuelto al Señor. Ya a la altura de nosotros, de cristianos ya maduros, ya tenemos que estar dando un fruto. No podemos nosotros decir, no, es que estoy en un proceso, estoy con un tallito hasta ahora. No, ya nosotros deberíamos tener hojas que estamos oxigenando a otros, y no solamente hojas dándole oxígeno espiritual a otros. Ya debiéramos nosotros estar ayudando a mucha gente espiritualmente hablando. Ya estamos a esa altura. Estamos ya, como dijo el apóstol Pablo, debiendo ser ya maestros. ¿Aún quieres que te sigan dando leche como niños recién nacidos? Entonces necesitamos revisar eso. Un fruto del Espíritu en nuestra vida. Como dice la Biblia en Gálatas, necesitamos revisar si el fruto del Espíritu Santo lo estamos dando. Si hay amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Ese fruto ya lo tenemos que estar dando. Pero no podemos a esta altura del torneo todavía discutir por unas tonterías, todavía estar enojados por cualquier cosa, en conflictos con el uno, con el otro, en problemas con el vecino, debiéndole al uno, debiéndole al otro, sin poner la cara, sin dar testimonio, sin predicar de Cristo. Necesitamos nosotros tener esa conciencia que el Señor nos llamó, nos rescató, para que seamos personas productivas en su reino. Basta ya de simplemente ser consumidores, y necesitamos ser productores.
Hay que buscar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro clamor, con todo nuestro deseo, no porque tengamos que darle cuentas humanamente a nadie, no porque el pastor se dé cuenta o no, eso se da por hecho. Cuando una persona está metida con Dios, buscando de Dios, indudablemente va a dar fruto. Dijimos estos días que cuando la persona ha nacido de nuevo, su naturaleza ha cambiado y ahora da buen fruto. Entonces necesitamos revisar eso. ¿Hay conciencia de Dios? ¿Hay temor de Dios en nosotros? ¿O seguimos haciendo cosas sin el temor de Dios? ¿Será que la obra de Cristo en la cruz en nuestra vida produce frutos? El caliente refleja la obra de Cristo en la cruz. El caliente es ese apóstol Pablo que dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Eso es. El hombre que está metido con Dios, la mujer que está metida con Dios, da fruto. Y lo triste es que la gente dice: no, pero como no me ha pasado nada en mi vida, Dios no se da cuenta de nada. Y quiero terminar con este pasaje que está en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor, Juan 15, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve, ¿qué? Más fruto. Ya vosotros, mire lo que dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice la Biblia? Este lleva, ¿qué? Mucho fruto. Es decir, una persona que permanece en Dios, Jesús lo promete, que esa persona que está metida con Dios va a dar fruto. Si no estamos dando fruto, es cuestionable nuestra relación con Dios. Porque por su fruto dice que somos conocidos. Sigue diciendo: porque separados de mí, nada podéis hacer. Si una persona no está haciendo nada, si una persona no está produciendo nada, si una persona no está dando fruto, es una señal, como dice aquí la Escritura, que posiblemente lo que está sucediendo con esa persona que no está dando fruto es que está separada de Dios. Versículo 6. El que en mí no permanece, mire lo que dice, el que en mí no permanece, ¿qué? Será echado fuera como pámpanos y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. No es una opción dar fruto, mis amados. No es, pues unos dan fruto, otros no dan fruto. No es una opción. Si eres un cristiano genuino, si eres un cristiano verdadero, si verdaderamente estás metido con Dios, tenemos que estar dando fruto. No es una opción. O sea, no es, yo estoy pegado a la vid, pero no doy fruto. No, si estás verdaderamente pegado a la vid, según lo que nos dice la palabra, tenemos que dar fruto. Si eres tibio, indudablemente no dará fruto. Ahora, escuche lo que dice aquí la Biblia. Si somos tibios, no damos fruto. Y no solamente eso, ese no es el problema. El problema es que arderá. Esa persona que no da fruto va a arder. Y es lo que dice la palabra. Si no está dando fruto, entonces será cortado, se secará y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arde. Así, mis amados, que no nos engañemos. Revisemos nuestra vida. Claramente el Señor nos habla hoy esta noche a cada una de nuestras conciencias para que nos revisemos si verdaderamente nosotros estamos dando fruto.